12:04 en toda la República Argentina. Bienvenidos a otro día tranquilito en el mundo. 13 grados, chispeante en la ciudad de Buenos Aires. Se viene la ola polar de nuevo. Mientras suenan los truenos en el país en donde no puedes pestañear porque cambió el curso de la historia, nosotros vamos a estar hasta las 14 en Bonavita en 530. Desde acá un beso grande para la Feli, que ya está bastante mejor, pero le dijimos, cuídate un poco más, te esperamos el lunes. Quien sí está firme al pie del cañón es el DJ Charlie Escalante, poniéndonos en el aire en la operación técnica. Vicente Castro, el tipo del que nadie puede decir una sola palabra mal, está poniéndonos en el aire del YouTube. La campera, ya le conseguiremos una mejor. Silvio Soler se retira con su halo de grandeza. La producción de este programa está a cargo de Mariana Collante, Laura Silva y Luchito Murad. Bienvenido, querido compañero Julián Mauro Saúd. ¿Cómo le va, Jair Sibel? ¿Todo bien? Y bueno, en este mundo en el que te descansaste 5 minutos y está por estallar una guerra nuclear. Yo ayer fui a contar un cuento, a dormir a una negociación. Usted todavía no está en la negociación de la cantidad de cuentos. Todavía no, es chiquita. Sí. Bueno, pero pesa 5 cuentos, quiero. Termino, logro esa negociación que es muy cruenta. Duermo la gente, salgo de la habitación y veo en el televisor que Israel está bombardeando Irán. El mundo en el que te dormís un ratito y estalla la tercera guerra. Bonavita en la 530. Todos estamos preguntando eso, algunos fuera del aire, algunos adentro del aire. El Jabo, que es un fanático de ir a besar el muro de los lamentos. En este momento, ¿está viajando en Aerolíneas El Al o ya salió de Israel? Ya salió de Israel, fue la primera pregunta que hice después de ver que Israel estaba bombardeando Irán. ¿Dónde está? Está en España. No creo que Irán bombardee España. La verdad, te digo, vamos a hablar de este tema. Obviamente lo que nos convoca es lo que está sucediendo en nuestro país, que es título de diarios internacionales también, pero el ataque de Israel a Irán levanta las alertas, por lo menos, digo, sí, la tensión en el Medio Oriente, una situación muy compleja que puede tener su onda expansiva que llegue a varios lados. Vamos a tener una entrevista muy interesante sobre este tema en la segunda media hora con un analista que conoce muy bien la situación en Irán. Es clave porque uno no conoce, más allá de entender dónde están cada uno de los jugadores ubicados. Ayer se hablaba de la debilidad en términos relativos hacia el interior del propio gobierno de Irán, que Israel está, se ve que utilizando este momento de debilidad para llevar adelante esta acción. Pero cómo sea en el contexto de Medio Oriente, cómo sea en el contexto de las relaciones allí, Israel y un Netanyahu que está decidido a todo, pero que tampoco conocemos en detalle la situación adentro de Israel, que no es el 100% de los israelíes comulgan con la decisión de Netanyahu. No, pero una parte muy importante sí, claro. Te sumo un factor más, la ultraderecha, el Ben Gvir, Smotrich, los tipos directamente unos impulsores de la limpieza étnica en Gaza habían amenazado con salir de la coalición de gobierno de Netanyahu, así que esto también se da en el marco de una crisis interna de legitimidad de un Netanyahu que es investigado por la justicia. Pero ya nos vamos a meter en eso, creo que amerita que arranquemos la jornada hablando de lo que sucede con la principal líder política del movimiento popular argentino, Cristina Fernández de Kirchner, que todavía se discute si va a tener prisión domiciliaria o cómo va a ser el ejercicio estricto de su detención. Recién en el programa de Daniel Toñetti se confirmaba que le dieron la domiciliaria a Cristina en San José. Estamos todos confirmándolo, ahora vamos a chequearlo, pero lo que se está circulando es que está confirmado
que Cristina tendría la domiciliaria. Seamos cautos. Cautos. A mí lo que me llegaba era que la justicia, después de hacer el informe habitacional, ¿no?, en el que evalúa las condiciones en el que está el departamento, declaraba que es apta, ¿no? Lo que entiendo, toda esa información muy sensible, la estamos tomando con pinzas, no queremos adelantarnos al aire. Está bueno lo que trae Julián porque es una de las versiones que circula. La que me llegó a mí es que es la aprobación después del informe socioambiental del departamento de que sería apto, de que estaría habilitado para que lleve allí su detención. Es que la definición técnica implica todo un escenario para el día miércoles, porque eso sí está confirmado. Ya Cristina hoy por la mañana publicó en sus propias redes que va a presentarse el mismo miércoles. No está definida la hora, pero uno supone que va a ser alrededor del mediodía. Eso todavía no está claro. Lo que también se confirma por parte, desde ayer a la noche, que Cristina iría acompañado de una gran marcha multitudinaria. Imagínate, porque estas son las dos opciones, a ver, para ser claro. Dale. Que es Cristina saliendo de San José, 1111, es increíble, ¿no? Es 11, hermoso. 11. Y el 11, en las casas, en la casa 11, en la astrología, ¿no? Algo en lo que descreo profundamente. Es un portal, ¿no es cierto? La Casa 11 tiene muchísima relevancia. De hecho, hay una escuela de astrología que se llama Casa 11. Yo creo que vamos... algo hay, decir. Una entrevista a una astróloga sí. También nos sumaría. Pero para plantear bien el escenario, Cristina saliendo de San José 1111, caminando a Comodoro Pi, acompañada por un pueblo que la lleva hasta Comodoro Pi. El paso siguiente es, Cristina sale y vuelve a San José 1111 para llevar adelante su detención injusta y todo lo que ya sabemos, o Cristina queda en Comodoro Pi y ese pueblo que la acompaña, ¿qué pasaría luego? Por lo cual son dos escenarios muy claros. Me parece que lo está midiendo en términos el Poder Judicial, que está presionado por el poder concentrado, de darle la domiciliaria a Cristina, porque si no el escenario es de detención en una cárcel común. Yo creo que es un escenario de mucha inestabilidad política y social. No, yo la verdad no estoy en condiciones de decir qué podríamos o no podríamos permitir como pueblo, pero creo que todos los días se están traspasando un límite, ¿no? Imagínate mandar a Cristina a una cárcel común, digo, ya sería... Se habla también de muchas versiones que circulan. No quiero tirar ninguna al aire sin chequearla, pero es evidentemente la contradicción la que plantea Julián, ¿no? Sí. Entre el arresto domiciliario en el domicilio del barrio de Constitución y que no se acepte el pedido de su defensa, del doctor Beraldi, de la prisión domiciliaria, y se la derive a una detención común en alguna penitenciaría dispuesta, alcaidía dispuesta para este fin. Te cuento que ayer también hubo movilización nuevamente. Esto es una constante de todos los días y está bien, es como debiera ser, ¿no? Fue en la Plaza Tribunales, se empezó a congregar, como decíamos ayer, a partir de las 18 horas. Tuvo componente de vigilia también, muchas organizaciones, vi a varios diputados, varios referentes del peronismo, de la Cámpora, del PJ, del Frente Patria Grande, y también hubo acciones de corte de calle dispersos en varios puntos del país, algo que me llama positivamente la atención, que es la respuesta de una serie de actores sociales que decían salir a poner el cuerpo. La CTA, la UTEP, y pregunto qué va a pasar con la CGT, ¿no? Se habla de una posible reunión entre los congresales de la CGT y las autoridades del PJ para coordinar acciones, pero ustedes saben que dentro de ese complejo entramado que es la CGT conviven miradas muy distintas, conviven férreos antikirchneristas como Barrio Nuevo, Acuña, me atrevo a decir también Daer, con gremios que están desde hace una semana en la calle, ¿no? Pienso en los bancarios, pienso en CECAFPI, pienso en ATE, bueno, ATE es CTA, pero pienso en gremios como los de aviación. Bueno, veremos cómo se destraba esto y cuál va a ser el rol que tenga el movimiento sindical. Interesante las postales que vos marcás de ayer, que muestran que hay una resistencia coordinada en tratar de instalar la idea de que lo de Cristina es intolerable. Por lo tanto, los cortes que se dieron en los accesos a la capital federal hablan de alguna manera la estrategia que tiene un peronismo que si lo llevan a la proscripción, bueno, va a responder. Y lo puede hacer de maneras múltiples, lo puede hacer convocando al mismo tiempo que convoca a la Plaza Tribunales, convocar a distintos cortes en distintos puntos de la ciudad y a la casa de Cristina, con lo cual la policía de
de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que intenta reprimir esa situación, bueno, no dar abasto. Con lo cual, es una Argentina que no conocemos, me parece que ese es el debate. Lo que podemos decir, que sí sabemos, que la reunión de ayer dentro del Partido Justicialista es muy interesante. Las distintas caras que se vieron adentro y después afuera, porque eso se siguió en distintos medios de comunicación, de todo el arco político que representa el PJ, donde una CGT que todavía será a través de la negociación con las autoridades del partido, será con una reunión con Cristina, como tenga que ser. Todo indica que lo que antes se podía poner arriba de la mesa en tela de juicio de señalamientos, hoy está fuera de lugar. Me parece que la unidad del campo nacional y popular es lo único que podemos confirmar, y que me parece que es un acierto político en esta situación tan compleja, pero que me parece que muestra de cara a lo que pueda hacer la respuesta a un gobierno de Javier Milei, que nos deja de ajustar, que no deja de perseguir, que no deja de apretar, bueno, la mejor respuesta política. ¿Qué pasa con aquellos actores que todavía están en silencio, no? Me pregunto por el gobernador de Córdoba. ¿Qué está haciendo Yarlora, que cuando asumió parecía que era Agustín Tosco reencarnado señalando pituquito de Recoleta, y que ahora es el principal especulador en el silencio entre salir a levantar la voz y salir a callarse? Bueno, me parece que traías la foto de ayer, me parece muy interesante. Estaba Juan Grabois, estaba Sergio Massa, estaba el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, estaba Guillermo Moreno en este programa, y yo personalmente me hago cargo, he sido muy crítico de Guillermo Moreno, de sus posiciones políticas, de las que me he despachado a gusto y piacere. Creo que ahora es un momento de reivindicar su presencia ahí, ¿no? Ya habrá tiempo para discutir modelos de país. Hablamos de fotos, podemos hablar de memes. En relación a eso, para mí el mejor meme que vi ayer, como me reía, que es la escena del Padrino, donde Vito Corleone le dice a su hijo, a Michael, le dice: el que me venga a entregar, ese es el traidor. Bueno, está subtitulado diciendo: el que no se enuncie o no enuncie algo contra la proscripción de Cristina, ese es el traidor. Me parece que esa es la clave, ¿no? Ahora está muy claro, porque incluso con diferencia con Cristina, incluso si no sos peronista, tenés que ir a la marcha del miércoles, porque lo que está en juego es el Estado de Derecho en la Argentina. Digamos, lo de Cristina, más allá de después incluso no la votes, es un parteaguas. Yo ya lo escuché hoy a Tonietti, y te lo digo, yo quiero ir con mis hijos, quiero ir con toda mi familia, tenemos que ir todos. Veremos los roles que hay que cumplir acá en la radio, pero me parece que tenemos que ir todos en caravana. Yo, un compañero de laburo, de otro laburo, viste que estamos... Sí, el multitasking, sí. Pero le dije que sé que no vota. Le dije: vos tenés que venir porque la historia te va a interrogar si vos estuviste el miércoles o no estuviste el miércoles, más allá si la votás a Cristina o no. El miércoles se convoca a una masiva movilización, veremos cómo se termina de tejer ese marco de alianzas. Y como siempre y como es costumbre en esta radio, se hace radio con un pie en el estudio y con otro pie en la calle, donde suceden los hechos que van marcando el ritmo del conflicto político en este momento. Y desde allí tenemos a nuestro cronista estrella, que es el señor Martín Suárez. Hola Martín, ¿cómo estás y desde dónde? Jair, querido, bueno, desde ya les adelanto, chicos, que va a ser una semana y una mañana muy dinámica, en donde va a haber referentes durante toda la jornada. Es más, hace 2 segundos se metió adentro Leo Grosso, que nos estaba esperando, y tenía que terminar de diagramar este encuentro, y obviamente le dio prioridad a lo que va a ser este encuentro, que va camino hacia la libertad de Cristina Fernández. Para que tengan una idea, la relevancia de lo que es este encuentro aquí en el PJ Nacional, en Mateu 130. Estamos aquí, en este lugar. Ya entraron, por ejemplo, Gabriel Catopodis, el ministro de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires, entró Hugo Cachorro Godoy, el titular de la CTA Autónoma, también Hugo Yasky, el otro titular de la CTA de los Trabajadores, bueno, referentes de primera, segunda y hasta tercera línea que pertenecen al peronismo, al PJ duro, y también a otros sectores políticos y sociales que van a participar de este encuentro para empezar a diagramar, como les adelanté, todo lo que es el camino hacia organismos internacionales para reclamar la libertad de Cristina Fernández. Si les parece, escuchamos lo que dijo hace instantes el titular de la CTA de los Trabajadores al móvil de la 530, Hugo Yasky. Yo creo que va a haber una tarea que, en primer lugar, va a ser constituir los comités
por la libertad de Cristina Kirchner en las distintas provincias. Eso va a actuar como una especie de coordinadora de las acciones que se van a ir llevando, y va a haber también una coordinación a nivel de América Latina y otros países de Europa para que esos comités se manifiesten frente a las embajadas de Argentina en distintos países cada vez que haya que tomar como decisión una convocatoria. Y no es casualidad, ¿no?, que tanto Hugo Cachorro Godoy como Hugo Yasky sean los dos titulares de la CTA. Dos CTAs que van camino también a la unidad, y entró también hace segundos Hugo Cachorro Godoy, que dijo al móvil de la 530 lo siguiente. A seguir oponiendo a esto, creemos que el juicio político a la Corte y el juicio político a Milei son prioridades de la hora para que no se consolide este despotismo que está llevando y profundizando el desastre en nuestro país. Venimos a esta reunión invitados por las autoridades del Partido Justicialista a expresar la solidaridad a la presidenta de ese partido, a rechazar la proscripción, esta y cualquier otra proscripción. Y desde los trabajadores estamos haciendo un esfuerzo muy importante porque este gobierno atenta contra nuestros derechos. Imagínate, me estaba diciendo Hugo Cachorro Godoy, el titular de la CTA Autónoma, que fueron por la máxima referenta del peronismo, Cristina Fernández de Kirchner. Nos puede pasar a cualquiera, quedar proscriptos de por vida, encarcelados, incluso en cárcel común, la mayoría de los sindicalistas y también referentes políticos y sociales, así que esto sería como una especie de autodefensa también hacia todo el campo nacional o popular, porque la Corte Suprema está jugando políticamente en todo lo que tenga que ver con determinaciones para cambiar las políticas económicas del país, ¿no? Martín, ¿se comenta ahí algo al respecto? Digo, hablabas con dos de los principales secretarios generales de centrales obreras del país, de las dos CTA. ¿Se comenta algo de la Confederación General del Trabajo, de la CGT, de alguno de sus triunvirios o de las acciones que podrían llegar a encarar desde la principal central obrera? Hasta ahora el único que entró de la CGT fue Walter Correa, que es el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que dijo después, cuando termina el encuentro, voy a dialogar con ustedes, pero los máximos referentes de la CGT, según lo que está en agenda, que es la propia agenda que está diagramando la sede del PJ Nacional, se van a reunir en esta sede el próximo martes, un día antes de lo que va a ser una importantísima movilización desde la casa de Cristina Fernández de Kirchner hacia los tribunales de Comodoro Pi. Así que todos están veremos. ¿Se podría llegar a adelantar este encuentro? Y es muy probable también, pero hasta ahora en la agenda está para el martes de la semana que viene. Muy bien, Martín, gracias como siempre y estaremos en contacto si hay novedades desde allí. Cómo no, Javier, hasta luego. Excelente, muchas gracias. Martín Suárez con el móvil de la 530 desde el lugar de los hechos. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Y como me equivoqué tuve razón. Una foto muy importante en la jornada de ayer, que es la de los organismos de derechos humanos con Cristina Fernández de Kirchner, y por supuesto que al primero que tenemos que hacer mención es a la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Una foto muy linda de Cristina Fernández de Kirchner con Carmen Arias, presidenta de la asociación, con Irene Molinari de Chueque y con Sara Mrad, que la estuvieron acompañando, expresando su solidaridad y su apoyo incondicional
incondicional. La primera foto que se viralizó, también hubo un encuentro entre Cristina y Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, titular del Servicio de Justicia y Paz del CERPAJ. Creo que es una muestra importante de lo que va a empezar a suceder en torno a la figura de Cristina frente a esta persecución y proscripción. En el caso de las madres vale la pena aclarar, ¿no? Como organización política que son, la distinción de, más allá del reclamo de derechos humanos, es un planteo político. Las madres, en cabeza de Eve Bonafini, supo tomar un montón de posiciones en relación a su lugar político y el lugar donde tenían que estar. Siempre recordamos, me lo hacía recordar Ballester la otra vez, Eve diciendo, si va Cristina presa, nosotros también vamos presas. Sí, qué aprendizaje que nos dejó Eve. Bueno, siguiendo su enseñanza, ayer estuvieron Carmen, Sara e Irene junto a Cristina. También, ¿me puedo poner polémico, Saúd? Por favor, es el momento. Uno de los invitados a la reunión de ayer, que celebro, fue el contendiente de Cristina por la presidencia del PJ, el gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela. Hubo un gran ausente en la foto de ayer. Pero no, me parece que no obedece a ningún tipo de suspicacia, ¿eh? Porque lo que se comentaba en un primer momento... ¿Hablas de Axel Kicillof? Hablo de Axel Kicillof. Se comentaba en un primer momento que iba a haber una reunión especial con gobernadores, ¿no? En donde estuviera convocado Gildo Infran, que se pronunció públicamente, Sergio Silioto, Ricardo Quintela, Axel Kicillof, incluso Raúl Jalil o otros... Que ya se pronunció a favor de Cristina. Exactamente, o otros que puedan sumarse, bienvenidos sean. Quintela fue en representación no como gobernador, sino como su rol dentro del Partido Justicialista. Bien, está buena esa aclaración porque una de las inquietudes que surgían era, bueno, si había una reunión de gobernadores, quizá Quintela debería haber ido a esa. Está buena la salvedad que señala Julián Saúd de, bueno, no estuvo Axel. Ayer que estuvo en la casa de Cristina... anteayer, si no me equivoco, hoy es viernes. Fue a verla, tuvieron un encuentro personal. Sí, tuvieron un encuentro personal, fue directamente a la sede del PJ cuando se estaba rodeando la sede del PJ. Bueno, lo que se espera es que en estos días también haya una reunión con gobernadores, así como estuvo con Madres, así como estuvo con Adolfo Pérez Esquivel, que haya una reunión donde los gobernadores se pronuncien. Me parecería interesante incluso que gobernadores que han sido muy leales a este gobierno, hablo de Osvaldo Jaldo, hablo de Gustavo Sáenz, hablo del misionero Pasalacua, vieja, ¿me entendés? Llegaste con la chapita del PJ, se pronunciasen, digo, yo creo que no es momento de cortarle las costillas a nadie, no me olvido de quiénes son ni para quién juegan, pero como señalaba bien Julián, ahora el parteaguas es si estás bancando o no estás bancando. Mire, me parece que bajar los humos, o sea, todo lo que pasó hasta la atención de Cristina no es que uno se olvide, y en todo caso se verán los canales. Me parece que el valor ahora es la unidad, no solamente ideológica, porque incluso en algunos hay diferencias, la unidad en términos programáticos, de que haya un plan de lucha y que eso se pueda articular en función de debates concretos. Hablar de elecciones ahora, hablar de actitudes, cada uno se lo guarde para su reunión de café, su reunión de militancia. No digo que haya que no dar debates, pero lo mismo esto de señalar a Grabois, si estuvo Kicillof o no. El peronismo está en otra ahora, está peleando por la libertad de su principal referente, que en cabeza de ella representa que hoy no hay Estado de Derecho. Después nos vamos a meter con un debate que... No podemos entrar en una zona, perdóname, entrar en una zona de chimientos, quién estuvo en la foto, quién no estuvo en la foto. Axel Kicillof es parte de ese tramado, y es uno de los que más tiene capacidad y posibilidades de ser quien sea uno de los que exprese el proyecto del PJ. En todo caso, esa tensión que hubo se dirimirá de otra manera. Hoy, la verdad, estamos todos del mismo lado. Me llamaba la atención también una columna de las que llegaba, encabezada por Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda, y Mario Seco, también dos de los principales armadores políticos y promotores de la candidatura de Axel, que llegaron con su bandera, su gente y su columna, como era de esperar, ¿no? Digo, hoy estuvo Mayra Mendoza con Daniel Tonietti, le preguntó eso. Uno lo reivindica, porque hay que reivindicarlo, porque tampoco pueden pasar desapercibidos estos gestos, ¿no? Porque claro que no. Se puede apelar a la mezquindad, pero que estén ahí, parados, en la calle, movilizados, Ferraresi y Seco, te marca la gravedad de la situación y la coherencia de algunos compañeros con los que podrás tener diferencia. Bienvenido sea, bienvenido sea, pero que ayer estuvieron donde tenían que estar. Claro, hoy Mayra Mendoza le contestaba a Tonietti, bueno, no debería ser noticia eso. Bueno, es noticia por lo que decís vos, porque evidentemente hubo
discusiones sobre cuál es la estrategia, la táctica a tomar, lo que sea, no lo quiero calificar. Lo que es cierto que a partir de Cristina proscripta, Cristina detenida, bueno, tanto Ferraresi como Secco dijeron, vamos a la casa de Cristina. Peor hubiera sido que no hubieran ido. Eso tendríamos que estar hablando. Ahora, la verdad es que vuelvo a insistir sobre el meme de la película del Padrino. Digamos, ahora el parteaguas es quién se define en función de la proscripción de Cristina o no. Incluso con diferencias, el que no lo haga, bueno, esa es la línea hoy. Hoy la línea que marca, después adentro de esa línea, dentro de lo que denuncia, los matices, bueno, todos los debates posibles. Grabois proponiendo la abstención, a mí me parece un error, pero no importa. Bienvenido el debate de un compañero que está ahí sentado proponiendo una idea. Digo, después profundicemos en cuánto serviría o no. Lo escuché a Adrián de Argelós, no sé si tuviste la posibilidad, cantante, líder de Babasónicos, que tiene políticamente las cosas más claras que el gobernador de Córdoba, sin duda, ¿no? Se pronunció desde Córdoba en un comentario, otra vez. Vuelvo a reivindicar este gesto de los artistas, ¿no? De artista, de Argelós no es un tipo que se haya caracterizado por tener una música de crítica política, ¿no? Es una música hermosa, es muy bueno, es muy virtuoso, es una gran banda del rock nacional, los Babasónicos, pero no es León Gieco, no es Víctor Heredia. Que un tipo como Adrián de Argelós, igual que fue Non Palidez, igual que fue Guala de Masacre, habló en este programa, que salieron a bancar los trapos, bueno, otra vez, chapó de mi parte, mientras el gobernador de Córdoba prefiere hacerse el pelotudo, no tengo otro sinónimo, discúlpenme, un tipo como Adrián de Argelós sale, levanta la cabeza a costa de que le pueda costar un tirón de oreja de un sponsor, de un festival o de alguna discográfica. Claro, sí, yo no lo escuché. ¿Lo tenemos? ¿Lo querés escuchar, Juli? Sí. Vamos a escucharlo. Me está volviendo loco un poco esta superposición o este campo de intersección entre lo no ficción y la ficción. ¿Hasta qué punto se puede estirar tanta la fantasía periodística para que se autoconvenzan los que la están diciendo de que es realidad y después opere en los comentarios? Ese periodista genera un consenso como para presentarlo como una causa con abogados y políticos. Esa causa prospera y hoy una persona es declarada en tercera instancia culpable. ¿Qué diferencia tiene eso de la metaliteratura, de la literatura total o de los terrenos donde lo ficcional y lo no ficcional, si ni siquiera se pueden comprobar las pruebas? Entonces, en cualquier momento podés ser juzgado por lo que pensás o por lo que deseás o lo que todavía no es un hecho, pero lo estás deseando. Un periodista o una persona como nosotros, que somos lectores, vamos a la fuente a entender por qué la situación que están contando es real o no es real. Pero el resto de las personas es inoculada, al igual que por una canción, por rumores convertidos en noticias. Bueno, es espectacular porque el compromiso del arte no tiene que ver con escribir de manera transparente tu posicionamiento político. El compromiso del artista es generar también un objeto de belleza. Y ahí también está el compromiso del arte, también y además, no solamente en qué es lo que digas, porque a veces uno por ahí lo vincula a lo panfletario, sino también cómo tu obra está enmarcada en lo que te pasa como generación, como sociedad, y yo creo que Babasónicos es un exponente de eso. Es como que vos digas Dividido. Dividido también tiene una metáfora constante sus letras. Ahora, uno puede sentir en esas líneas algunas transparencias más que en otras, de sentirse que está contando, ¿no? Creo que hay una canción que dice de Babasónicos, es la de y ahora, ¿quién va a poner el cuerpo? ¿Cómo es? Ahora la buscamos, pero de su último disco, me parece que hay distintas letras que intentan llevar adelante eso, pero claro, con un trabajo estético. Lo interesante que plantea él, ¿qué pasa cuando la realidad supera la ficción? Los que hacen ficción dicen, bueno, loco, un poco de realidad, ¿no? Porque ese me parece que es el juego. Cuando te plantean que la realidad es cualquier cosa, que uno no puede constatarla, bueno, los productores de ficción en este caso, está bueno que salgan un poco del cuadro y digan, che, esto no está bien.
Totalmente, bueno, desde acá un abrazo, lo esperamos acá si quiere venirse a tocar unos temas y charlar un poco de la realidad, a Adrián cuando quiera. Hay que llamarlo. Wala salió hace 2 días, así que Adrián, el micrófono de las madres está para vos. 12:34, estamos pasadísimos porque nos quedamos escuchando al líder de los Babasónicos opinando sobre la proscripción a Cristina Fernández de Kirchner. Cuando volvamos tenemos una entrevista muy especial para tratar de entender lo que pasa en otro lugar del mundo, porque en Medio Oriente se está picando fiero y vamos a estar estudiando, analizando y escuchando sobre lo que sucede entre Israel e Irán. Quédate. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. La patria no se vende. Con Carlos Polimeni, un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Y esto es para ti. Domingo 22 de junio a las 13 en el Club Social Cambalache, Defensa 1179 San Telmo. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. Produce Don Narciso, auspicia AM530. La patria no se vende, la patria se defiende. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Irse a la banquina no es necesariamente algo malo. Los viernes a las 21, AM530 busca otros caminos. La Banquina. Entrevistas, recomendaciones, nuevas tendencias y una agenda federal. Los viernes de 21 a 23, La Banquina. En AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad. Siempre. Bienvenidos a la desinteligencia artificial. Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman entradas por Passlight. El viernes 13 estoy en lo de Néstor haciendo resistencia con humor. Y el sábado 14 estoy en la Flor de Barracas porque el sur también existe. Desinteligencia artificial. 90 minutos de humor para aliviarte de la realidad. El viernes 13 en lo de Néstor, el sábado 14 en la Flor de Barracas. Las entradas al 11 35 90 57 45 o por Passline. Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman. Entradas por Passline. Novedades en Ediciones Continente. Sarmiento, formador ideológico de la clase dominante, Celina Lacay analiza en su obra los elementos que crearon una ideología que justificó políticas de las clases dominantes para instaurar un país dependiente de los grandes centros de poder que hoy sigue vigente. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente. Córdoba es tan fácil de llegar que podés disfrutar todos los sonidos del verano. El sonido del río en familia, el de una escapada para andar en jet ski, el de un fin de meditación con las chicas, el de las ovaciones de un show y sobre todo el de esos brindis que necesitamos con los que más queremos. Viví todos tus veranos. Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. AM530. Somos Radio.
Tu mediodía es mejor con Bonavita en la 530. A veces me echan de mi propia casa. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Musicalización entre DJ Charlie Escalante y Julián Saúd. Esto es Babasónicos. Esto es Babasónicos haciendo una pregunta en este momento muy caliente. La pregunta es: ¿quién está dispuesto? Sí, ¿quién está dispuesto a luchar? Vamos a dejarla ahí. Tenemos una entrevista muy interesante. No sé si ya lo tenemos conectado, ¿sí? Les conté que obviamente todos los focos están puestos en lo que pasa con Cristina Fernández de Kirchner. Esta es la Radio de las Madres de Plaza de Mayo, así que no nos podemos desentender del tema, pero vamos a hablar de lo que sucede en Israel, en verdad en Irán, con el ataque del Estado de Israel, no solo contra infraestructura militar, comunicacional, sino contra población civil. El último dato que me llegaba, y ahora quiero que nuestro invitado nos los confirme, es que asciende al menos a 78 el número de civiles muertos por la ofensiva israelí en Irán. Israel que desde el 7 de octubre del 2023 ha bombardeado Siria, Líbano, Irán, Yemen y por supuesto Palestina en la Franja de Gaza. Para hablar de esta situación y analizar cómo avanza el proyecto de Israel con la anuencia de Estados Unidos en el Medio Oriente, estamos en contacto con Sebastián Salgado, quien es colega, periodista y analista internacional. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Jair Sibel y Julián Saúd te saludan. Hola, Jair, Julián, ¿cómo están? Gusto saludarlos y charlar con ustedes hoy. Bien, preocupados porque en este mundo pestañás y casi que se desata una nueva guerra. Digo, no es novedoso esto, ya hubo ataques intercambiados, sobre todo provocaciones israelíes contra la República Islámica del Irán, pero quiero una primera lectura tuya de qué es lo que sucedió ayer y que nos narres un poco cuál es el estado de situación al día de hoy. Bueno, es un nuevo ataque terrorista del ente genocida israelí contra la República Islámica, pero de dimensiones que no tienen precedentes. Hemos visto en un pasado reciente atentados terroristas contra científicos iraníes, hechos de manera muy específica contra algunos. Hemos visto el ataque terrorista contra el líder del movimiento de resistencia islámica Hamas de Palestina en Teherán, ¿sí? Cuando fue a la asunción del presidente Pezeshkian, y como ustedes anticipaban, no son cosas nuevas. Lo que pasa es que lo que pasó en estas últimas horas asciende la escalada de una manera que no hemos visto antes. Se habla así, como ustedes dicen, hasta ahora de unos 78 muertos. Imaginémonos que una parte importante de ellos población civil, porque han hecho ataques aéreos contra las viviendas de los principales líderes de la Guardia Revolucionaria, del proyecto
de Ingeniería Militar Aeroespacial de Irán, 6 científicos y algunas personalidades más, que cada uno, lógicamente, viven con su familia. Claro. Entonces, bueno, se habla de más de 300 heridos muy graves, por lo que en las próximas horas seguramente el número de mártires, como se lo menciona desde allá, puede ir ascendiendo. Sebastián, se hablaba de que, y necesito que me confirmes o me refutes esta información, el Mossad habría operado desde Irán porque algunos de los artefactos con los que se atacaron estas viviendas, estas instalaciones, habrían partido desde el territorio de la República Islámica. Quiero preguntarte primero por esta información y segundo, por cuál crees que puede ser la respuesta de un país como Irán que, valga la mención, es una potencia regional, ¿no? No estamos hablando de un país pequeño y empobrecido como Yemen, sino un país que marca un poco el tono en el que se mueven las tensiones en el Medio Oriente. Sí, se habla de eso, en los medios iraníes no lo confirman todavía, de que algunos de los ataques hayan salido desde el mismo territorio iraní por parte de acciones de inteligencia de Israel, ¿no? Seguramente en las próximas horas eso se podrá convalidar, pero lo cierto es que parte de los ataques estuvieron lanzados desde aviones, por parte de misiles y de drones también. Fue un ataque múltiple que incluyó la capital Teherán nuevamente, y al mismo tiempo instalaciones de desarrollo nuclear, las famosas centrifugadoras que enriquecen el uranio, de lo cual hasta este momento no se ha dado información de daños. Lo que sí informó el gobierno es que no ha repercutido en lo que es el desarrollo de la infraestructura vital. Sí. Sebastián, ¿qué tal? Te saluda Julián Saúd. Recién te escuchaba en relación al ataque en Irán. Muchas veces nos tomamos el tiempo, y está bien, de poder analizar en qué contexto Israel ataca a Irán, pero nos gustaría, a los que no conocemos muy bien, por qué elige este momento atacar Israel, y en qué contexto, situación económica está Irán. Se hablaba de que aprovechaba un momento de debilidad, pero me gustaría saber cuál es tu opinión. Bueno, eso es un poco relativo. Irán en los últimos años ha conformado una serie de alianzas geopolíticas importantes. Recordemos que ahora Irán es parte de los BRICS. Irán está mucho más cerca de grandes potencias como Rusia y China. Irán se ha acercado una vez más a Arabia Saudita, que históricamente habían sido una especie de rivales regionales. Y lo cierto es que en ese proceso daría la sensación de que en un futuro cercano Irán va a ir fortaleciendo una serie de posiciones. En la semana pasada hubo un hackeo y una infiltración muy, muy importante por parte de los servicios de inteligencia de Irán hacia Israel en lo que fue su programa nuclear atómico. O sea, Irán ha obtenido información confidencial a través de sus servicios de inteligencia de prácticamente toda la estructura nuclear israelí, que sí tiene bombas atómicas. Algunos analistas hablan de más de 50. En el caso de Irán existe lo que se conoce como una fatwa, que es un propósito desde lo religioso que hay que llevar adelante sin importar las consecuencias. Esa fatwa es de la etapa del inicio de la Revolución Islámica del Ayatollah Khomeini, que es que Irán no tenga una bomba nuclear, diferente a todo lo que los medios corporativos y los israelíes intentan hacer creer al mundo. Esa fatwa puede cambiar en un contexto geopolítico diferente como el que estamos viviendo ahora, pero todavía está vigente. Lo que sí tiene Irán es un desarrollo misilístico muy importante, que durante el anterior presidente, también fallecido en circunstancias que nos gustaría dimensionar un poco más en algún momento, el presidente Raisi, que cayó su helicóptero, tiró un misil contra Israel que impactó en una base militar, lo cual demuestra que el famoso escudo de hierro de Israel no está a la altura de detener a los principales misiles de la República Islámica.
Sebastián, Hay medios occidentales. en ese sentido, la pregunta sería, ¿vos creés que se espera una réplica o una respuesta por parte del gobierno de Irán? Sí, no pueden no darla. No pueden no darla. Wow. No pueden no darla. En el Irán, en el Islam, uno de los propósitos que se tiene muy claro es de rebelarse contra la opresión, o sea, contra otras personas o contra la opresión contra sí mismo. Creo que los niveles de opresión de Israel en estos ataques terroristas contra la población de Irán son más que evidentes, los reivindican, e incluso en este momento que estamos hablando está la población de Irán en las calles pidiendo una respuesta. Sí, veía una marcha. Las dimensiones y el tiempo estarán por verse, pero al mismo tiempo Netanyahu dice que esto es el inicio de una ofensiva de Israel contra Irán. Israel declaraba que esto podría extenderse por semanas. Recién miraba una marcha importante de distintos sectores de la sociedad iraní muy movilizadas, y tomo también el aporte de Sebastián, que Israel desde hace años en el reactor de Dimona realiza desarrollo militar nuclear bajo la mirada aprobatoria del resto del mundo, ¿no es cierto? Porque así como sobre Irán y otros países pensan sanciones internacionales, sobre Israel no lo hacen, pese a que, digo, el Mordejai Vanunu, un tipo que salió a denunciar esta situación, fue condenado, perseguido y hostigado por el Estado de Israel. Sebastián, te llevo a otro tema que me parece importante, que es la posición de Estados Unidos, por un lado desligándose de la materialidad del ataque o de la coordinación o de la responsabilidad directa, pero por el otro lado también festejándolo, instando a Irán en términos bastante violentos a que no responda. ¿Qué lees del impacto de esto en términos internacionales? Si crees que hubo algún tipo de coordinación Netanyahu-Trump, y qué podría pasar con la intervención de Estados Unidos. Sí, llamó la atención primero que Trump dijera pocas horas antes del ataque de que esto podía pasar. Es una manera de dar un mensaje por elevación directo, diría yo, a las autoridades de Irán para decirles esto es inminente. Quien lo anuncia, evidentemente, no es parte de la decisión del ataque, y el propio secretario de Estado, Marco Rubio, manifestó en redes sociales, pocas horas después del ataque, de que esto era un ataque unilateral de Israel contra Irán. Por lo tanto, ellos pedían que si existían algún tipo de respuesta militar, que no se tuvieran en cuenta objetivos militares estadounidenses, que hay una serie de bases que rodean la geografía de Irán. Esto llamó la atención porque en un principio dejó a Israel muy en soledad vinculado a esto, pero sabemos que de fondo Tel Aviv, Washington y Londres operan de manera conjunta. Bajo ningún punto de vista Israel se va a lanzar solo a hacer este tipo de ataques si no tuviera un respaldo occidental ya acordado, por decirlo en esos términos. Por eso seguramente Estados Unidos va a tratar de disuadir la respuesta de Irán, pero lo cierto es que ya no está en manos de ningún país de Occidente cuál va a ser el nivel de respuesta. Me parece algo muy importante también la mención que hacías al Reino Unido de la Gran Bretaña, integrante de la OTAN, principal colonizador de nuestras tierras y aliado estratégico de Israel en todas las instancias. Sebastián, muchas gracias por este contacto. Estaremos volviendo a contactar contigo porque me imagino que la situación va a continuar escalando tal como lo decías. Probablemente sí, les agradezco a ustedes, un abrazo. Sebastián Salgado, periodista, analista internacional, recomiendo seguirlo en sus redes sociales, una de las personas más interesantes para analizar lo que sucede en el Medio Oriente. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. AM 530. Buscamos la verdad siempre.
Son estos los acordes que preceden la llegada, preceden cada uno de los pasos de la entrada de el señor Martín Piqué al estudio de la Radio de las Madres. Hola Martín, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? Bien, acá en un mundo tranquilo, predecible, ordenado. Vos estás a full, te veo. Estás como... Sí, estoy a full. Estaba pensando, para los que en este caso, en mi caso, venimos a la radio y hacemos esta humilde columna los viernes, es la semana obviamente de la condena firme contra Cristina, su proscripción y sentencia a 6 años de cárcel. Y quería arrancar la columna de hoy. La columna se llama, en términos genéricos, Dame una historia, con una suerte de, si ustedes quieren, advertencia o aforismo, las dos cosas al mismo tiempo, que es los hilos invisibles de la historia. En uno de sus últimos discursos, Cristina, en la sede del PJ de la calle Mateu, habló justamente de esas circularidades que tiene la historia argentina y habló de los junios para el peronismo. Y nos vamos de alguna manera a remontar desde este presente, en junio del 2025, a junio de 1956, que fue el mes en el cual, cuando se cumplía un mes de junio del 55, esto puede parecer medio un trabalenguas, vamos a ser más didácticos. En junio del 55 es el bombardeo de la Plaza de Mayo, se van a cumplir el lunes, creo, 16, 50 años, ¿no? 50 años. ¿Del 55 ahora? No, 70. 70 años, me faltaban 20, del bombardeo inédito en la plaza céntrica de la capital de los argentinos, de las propias Fuerzas Armadas del Estado, para matar a Perón, pero como muchos se habían acercado hasta la plaza y decían la vida por Perón, también se llevaron la vida de muchas personas que eran peronistas y otras que no, que estaban por allí de casualidad. Bueno, un año después, en junio del 56, se produce una sublevación cívico-militar encabezada por un general, que es el general Juan José Valle, para recuperar el orden constitucional que había sido vulnerado definitivamente en septiembre del 55 con el derrocamiento de Perón, y para restituir, entre los objetivos de ese movimiento que encabezaba Valle, se buscaba restituir la Constitución de 1949. Tenemos hoy en esta columna la historia de una persona que participó de esa sublevación. Y esa persona estuvo con Cristina en ese acto que yo mencionaba del lunes pasado en la sede del PJ. Su nombre es Jorge Costales. Es el hijo de un capitán del ejército que tenía 36 años en 1956, homónimo de él, o sea, se llamaba Jorge Costales, el capitán del ejército, que formaba parte de un ala del ejército que después, con la dictadura genocida del 76, fue de alguna manera ya definitivamente erradicada de las Fuerzas Armadas, que era una corriente nacionalista y también popular, no oligárquica. Digamos que, por una razón bastante obvia, Perón era militar y en el ejército hubo toda una corriente de simpatía de sus ideas. Él había armado, junto con otros, la logia o el círculo que se llamaba GO, Grupo de Obra de Unificación, y esas ideas habían permeado mucho, sobre todo en el ejército. Y bueno, Jorge Costales, 36 años en 1956, capitán del ejército, participa de esa sublevación. Su hijo, que se llama también Jorge Costales, es economista, estuvo con Cristina, fue el que habló junto con Leo Grosso el otro día en el acto, conversó con nosotros y nos decía lo siguiente. Soy Jorge Costales, hijo del capitán Costales, fusilado, asesinado en la regional de Lanús la madrugada del 10 de junio de 1956. Tengo 69 años, en ese momento tenía 7 meses, estoy divorciado, tengo 2 hijos, 4 nietos, 3 mujeres y un varón. Historia de mi familia: nosotros fuimos criados con el honor de saber quiénes éramos, qué nos pasaba en épocas difíciles de la Argentina, porque el peronismo estuvo proscripto durante 17 años, pero fuimos criados sin odio, con memoria, pero sin odios. Como se vivió el odio en esa etapa de la década del 50, bombardearon una plaza, proscribieron. La partida de función de mi padre dice: muerto en vía pública, herido de bala en cabeza y tórax. O sea, no tuvieron ni siquiera la valentía de decir que lo habían matado dentro de una unidad policial. Soy grande y no quisiera morirme sin ver al peronismo nuevamente en el poder.
Esta es la intervención, la palabra de Jorge Costales, el hijo de su homónimo, su papá, capitán del ejército, asesinado a sangre fría el 10 de junio de 1956 como parte de la sublevación que encabezó Juan José Valle. Él tenía la función, se había dedicado durante su paso por el ejército, porque fue removido, fue, digamos, eliminado de la fuerza junto con muchos otros militares en septiembre del 55, pero su especialización era en inteligencia, formaba parte del Estado Mayor en la época del peronismo, y tenía un encargo en, el alzamiento de Valle finalmente fallido, que era ocupar la Escuela Nacional de Educación Técnica ENET número 1 de Avellaneda, que tenía una antena muy importante en toda la zona sur del Gran Buenos Aires, para desde allí instalar una radio y transmitir las proclamas de la sublevación de 1956. ¿Qué pasó con Jorge Costales, con el general Valle, con Tanco, con Cogorno, con todos los militares que participaron? Porque, a partir de la maestría narrativa de Rodolfo Walsh, todos nosotros recordamos la historia de los 12 civiles que fueron fusilados en los basurales de José León Suárez, partido de San Martín, pero también participaron policías y militares que eran peronistas y que habían sido retirados de la fuerza, jubilados de manera prematura, por su filiación peronista en septiembre del 55, y la dictadura, primero de Lonardi, después de Aramburu y Rojas, no tuvo peor idea, o quizás no fue finalmente para ellos tan tonta, de a todos ellos, después del triunfo del golpe, Perón se va en la cañonera paraguaya el 19 de septiembre del 55, se exilia, inicia, no sabíamos, los peronistas en ese momento no lo sabían, pero iba a tardar 17 años y medio en volver, y todos los militares y policías simpatizantes del régimen depuesto, peronistas, la gran mayoría, alrededor de entre 200 y 300, fueron encarcelados en un barco, el vapor Washington. Y en esta época hay redes sociales, hay un montón de formas de comunicación, pero no ocurría lo mismo en 1956. Ese vapor fondeó en la rada del puerto de Buenos Aires, pero 1 kilómetro río adentro. De esa manera se suponía que iban a aislarlos para que, de alguna manera, impedir cualquier, entre comillas, reacción. Esto era el 55. En el 55, septiembre del 55. Estuvieron allí detenidos hasta febrero del 56. Desde octubre del 55, desde septiembre del 55, cuando triunfa el golpe contra Perón, hasta febrero del 56. Varios meses, todos viviendo juntos, encerrados en ese vapor Washington. Y ahí estaba Jorge Costales. Y ahí pergeñaron la sublevación de junio del 56, el alzamiento que encabezó Juan José Valle. Centralmente, Jair y Julián, ¿cuál fue el hecho determinante? Y yo pienso esto mirándolo desde los ojos del presente. ¿Cuál fue el hecho determinante para finalmente decidirse a sublevarse y encabezar un alzamiento con armas, ¿no? Con participación de civiles, con participación de militares, con participación de policías, para pedir la restitución del orden constitucional y que se vuelva a implantar la Constitución del 49? El hecho que fue detonante cuando se va Lonardi y entra Aramburu como dictador, digamos, del ala más dura del liberalismo antiperonista, porque Lonardi venía del nacionalismo católico y había dicho ni vencedores ni vencidos. Y más allá que a Perón lo obligan a irse, no hubo una persecución sobre el sindicalismo y sobre los peronistas tan fuerte como la que sí empieza de manera criminal con la llegada de Aramburu y sobre todo con la publicación de este decreto que voy a leer ahora brevemente, un fragmento. El 5 de marzo del 56, el Boletín Oficial publica el decreto 4161 que dice: queda prohibida la utilización de las imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrinas y obras artísticas pertenecientes o empleados por los individuos representativos u organismos del peronismo. Se considerará especialmente violatoria esta disposición la utilización de la fotografía, retrato o escultura de los funcionarios peronistas salientes o sus parientes, el escudo y la bandera peronista, el nombre propio del presidente depuesto, el de sus parientes, las expresiones peronismo, peronista, justicialismo, justicialista, tercera posición, la abreviatura PP, las fechas exaltadas por el régimen depuesto, las composiciones musicales, la marcha de los muchachos peronistas y Evita Capitana, o fragmento de las mismas y los discursos del presidente depuesto o de su esposa. Claro, terrible, porque eso es determinante para entender esa proscripción. Exactamente. Yo lo explicaba
mi hijo, Claro. no es solamente que detenían a alguien, sino no se podía... Tal cual. Allí lo que se produce para mí, y esto para mirarlo desde los ojos del presente es muy importante, terminan de consolidar una identificación entre Perón y el pueblo, que ya estaba desde los beneficios y los derechos que se habían recibido durante los gobiernos de Perón, pero la persecución inicial había sido contra el propio Perón. Bueno, andate y sigue la vida, Claro. Los sindicatos funcionan, de alguna manera algunas cosas que se consiguieron desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores se mantienen. Esa era la mirada más del nacionalismo católico, que no le aceptaba a Perón su enfrentamiento con la Iglesia. Pero cuando llegan Aramburu y Rojas, ya directamente no es solo perseguir a Perón, que ya se había exiliado porque si no lo mataban, era perseguir a todo el pueblo, al pueblo que mayoritariamente se reconocía como peronista. Entonces allí finalmente se decide, avanzar con un alzamiento. Ese alzamiento arranca el 9, como se sabe, de junio del 56, cuando estaban peleando dos boxeadores, que eso lo cuenta muy bien Rodolfo Walsh, en el Luna Park, en la noche del 9 de junio del 56, peleaban los boxeadores Eduardo Lauce y el chileno Humberto Loaiza, y mientras sucedía esa pelea de box, todos los que habían participado de la sublevación, que estaban comprometidos con la sublevación, había gente en La Plata, gente en La Pampa, gente en el Gran Buenos Aires, gente en Capital Federal, tenían que empezar a activar cada uno con sus objetivos. Bueno, Jorge Costales, de 36 años, capitán del ejército, como les dije, tenía que tomar la ENET número 1 de Avellaneda para desde allí emitir una proclama, primero instalar una radio y emitir una proclama que contribuyera a que se sumaran más personas a esa sublevación. Pero, ¿qué pasó? Los habían infiltrado. Desde la organización de la misma sublevación, incluso algunos sospechan que desde el mismo Vapor Washington, donde habían estado presos tantos meses, habían algunos que simulaban que formaban parte de la conspiración, pero también estaban batiendo información a la dictadura de Rojas, y eso aparece en la carta final que le escribe Juan José Valle, que era el jefe de la sublevación, a Aramburu, cuando le dice justamente lo siguiente. Tengo acá el fragmento. Dentro de pocas horas usted tendrá la satisfacción de haberme asesinado. Debo a mi patria la declaración fidedigna de los acontecimientos. Declaro que un grupo de marinos y de militares movidos por ustedes mismos son los únicos responsables de lo acaecido. Para liquidar opositores les pareció digno inducirnos al levantamiento y sacrificarnos luego fríamente. Nos faltó astucia o perversidad para adivinar la treta. Así se explica que nos esperaran en los cuarteles apuntándonos con las ametralladoras, que avanzaran los tanques de ustedes aún antes de estallar el movimiento, etcétera, etcétera. Los estaban esperando. Bueno, junio es un mes muy fuerte para el peronismo. En junio del 56 fue esta fallida sublevación, pero se inicia la resistencia peronista con todos los métodos de lucha, por decirlo de alguna manera. En junio, un año antes, fue el bombardeo de la plaza, y ese odio oligárquico que se primero deslizó sobre la figura de Perón, después avanzó sobre todo el pueblo, y ahí empezó una historia que no termina, porque recordemos que en esta circularidad de la historia, después Aramburu fue asesinado y el comando que lo secuestró se llamó Juan José Valle. Algunos dicen ajusticiado. Sí, más allá, así lo vivió la gran mayoría del pueblo peronista en 1970. Lo que quiero decir es que la historia no termina cuando todo parece que termina, recién está empezando, dijo alguien por allí en un discurso, en una derrota electoral circunstancial en el año 2017 en en el gimnasio de Arsenal. Hoy no termina nada, hoy empieza todo. Así que la historia tiene hilos invisibles que no sabemos hacia dónde derivan. Eso quería contarles, amigos. Martín Piqué en su columna en Bonavita en 530, como todos los viernes a la madrugada o los sábados a la madrugada. Elegí vos, lo escuchan esta noche en la Radio de las Madres con Vayan a Laburar. Hoy con su historia, con su Tráeme una historia de un junio de bombas y fusilamientos. Gracias, Martín. Jorge Costales, recordemos ese nombre también. Un abrazo. Excelente el laburo sobre el Vapor Washington, sobre Jorge Costales y sobre la historia del General Valle. Vamos a una tanda cortita.
Somos Radio. AM530. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Cuando la semana no termina de morir y el fin de no termina de nacer, vayan a laburar. El antídoto radial para las promesas incumplidas. Martín Piqué, Facundo Cardoso, vayan a laburar. Sábados de 1 a 4 de la madrugada. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Saberio el Cruel. El clásico de Roberto Arlt se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saberio el Cruel. Todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Pairó, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. Estamos ordenando la ciudad, estamos renovando las escuelas, estamos mejorando el tránsito, estamos recuperando nuestros espacios, estamos mejorando la calidad de vida de los platenses. Estamos, Municipalidad de La Plata. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. AM530. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
13 horas 14 minutos. Seguimos en la radio de las madres. Hoy no nos metimos con mensajes, hay un montón. Ya nos vamos a meter 11 3200 0530. Los veo muy activos por ahí, así que manden sus mensajes. También estamos en Somos Radio AM530 en el streaming, que no para de crecer este streaming, ¿eh? Cuando yo empecé a trabajar en esta radio tenía algo de 13.000 suscriptores, ahora estamos cerca de los 70.000, así que empecé a seguir el canal de la radio de las madres, dale, sí, viejo, es gratis. Gracias por hacerlo de manera espontánea, pero tenemos que lanzar una campaña para llegar a los 100.000 suscriptores en YouTube, ese es el próximo objetivo. Estamos bastante cerca, te digo, sí. Cuando yo empecé en esta radio hace 3 años teníamos 15.000, estamos cerca de los 70. Algo hemos crecido. Faltan 30.000. Tazas chinas, le dicen algunos. Tenemos una voz muy interesante porque hablábamos de artistas que se pronunciaron, de Adrián Dargeló, de Wallace, de Lali también. Lali salió a bancar, non palidece. Bueno, y ahora tenemos en comunicación, y la suerte de tenerlo aquí, a Roberto Jacobi, que es sociólogo, que es artista conceptual, que es autor del poemario Diarios del Odio, junto a Sid si no lo leo mal, Krochmalny. Así que bienvenido a la Radio de las Madres, Roberto, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Bien. Obviamente no puedo empezar por otro lado que no tenga que ver con el odio. Viste que durante mucho tiempo se instaló la idea de que el amor vence al odio. Yo cada vez estoy más lejano de esa idea, ¿no? Y pienso que no hay que renegar del odio, hay que poder canalizarlo hacia algún lado, o el odio de clase, ¿no? El rencor, la bronca, que son sentimientos que nos atraviesan. Pero ¿cómo lo lees vos, Roberto, después de haber laburado sobre el odio? ¿El amor vence al odio? No son opuestos. Mira. Están mezclados. A ver. Sí, pero lo que caracteriza, yo creo que lo que caracteriza al odio es el hecho de que te ha sido arrebatado algo. Si no odias, tenés que pensar que te expropiaron algo o que realmente te lo hayan expropiado para sentir odio. El que no es expropiado no propiamente puede odiar. Qué importante, ¿no? Porque también durante mucho tiempo se dijo que nosotros no odiamos. Yo digo acá a título personal, Jair Sibel, tengo un profundo odio de clase por esta gente, digo, sentimientos, bronca, ira, rencor, que digo, uno debería tratar de entenderlos, y tomo este aporte tuyo de no son una contradicción antagónica, no son una contradicción excluyente, uno puede amar y odiar a la vez, y yo creo que hay una tarea de la política de entender que esos son sentimientos humanos y sentimientos muy potentes. Y en relación a la potencia del odio, quiero preguntarte por tu obra, Diarios del Odio. ¿De qué trata? Contarle a la gente que no pudo verlo. Ayer yo lo veía porque me lo compartía nuestra compañera Mariana Collante, me parecía muy impresionante, pero contanos un poquito qué laburaste vos sobre el odio. Bueno, mira, laburamos sobre los foros de internet de los diarios La Nación y Clarín. Uf, qué cloaca. Entonces en cada noticia los amables lectores depositaban sus excrementos verbales. Y bueno, eso, recopilamos años de esa cloaca, y después la dibujamos en las paredes, la escribimos, después hicimos un libro, después se hizo una obra de teatro, qué sé yo. Se hicieron muchísimas cosas a partir de ese odio. Un odio que... El odio se puede trabajar. ¿Cómo es eso? Y se puede trabajar, como eso, por ejemplo. Convertirlo en libros, en poemas, en espectáculos. Roberto, ¿qué tal? Te saluda Julián Saud. Hablabas de los opuestos y me parece central, ¿no? En una sociedad que se ha olvidado de elegir sus enemigos, y entonces nos ha ubicado en el lugar de los conservadores, a los que nosotros en mucho tiempo hemos propuesto la idea de una sociedad más justa. Digo, eso que se vendió en muchos libros, en películas, como el avance de la derecha, o la derecha es rebelde, la izquierda se volvió conservadora. Me parece que
hay que ver cómo ellos odian y entender también cuál es nuestro odio. Me parece que esa lectura es parte de reconocernos como seres humanos, porque lo contrario al amor, ¿qué es? Es la muerte, no es el odio. Claro, exacto, tal cual. Y ese cuál es el... Claro, ¿y cuál es el rol entonces del artista en un tiempos así donde pareciera que la crueldad es la moneda corriente? Bueno, el artista hace lo que quiere. Está bien, pero ¿qué te imaginas que es ese oficio hoy en día? Mira, yo no le diría a nadie lo que tiene que hacer. Bueno, ¿vos qué harías? No, yo hago lo que hago siempre, escribo canciones, escribo poesías, hago obras, no, nada. Roberto, y me preguntaba también, para quien no lo conoce, Roberto también fue autor de algunas de las letras de una gloriosa banda de este país, que es Virus, y también traíamos la idea de muchos artistas jugándose políticamente. ¿Puede haber un arte que no se deje atravesar por el tiempo en el que vive? Digo, me imagino que sí, pero ¿es eso arte? ¿Es otra expresión de subjetividades? No, creo que no. Creo que el mundo, si bien está dividido en muchas partes, es uno solo. Así que todo se filtra. Vos como artista, como escritor, cuando en este contexto, digamos, ¿cómo se produce literatura, cómo se produce una canción? Yo también lo pienso, ¿no? Vos la ves a Cristina saliendo al balcón en un contexto de prohibiciones, una historia que se repite. ¿Vos creés que el rol del artista también es poder contar eso, aunque sea con la metáfora, pero poder ser parte de eso que hay que retratar? Si tiene ganas, sí, claro. Pero no me parece obligatorio tampoco. No, claro. Roberto, fuiste parte de un movimiento cultural muy importante en las décadas del 60 y del 70, ¿no? En plena proscripción peronista, en plena resistencia también, ¿no? Siempre se puede mirar de los dos lados. Por un lado la proscripción institucional, por el otro lado la emergencia de un fenómeno político, cultural, artístico desde abajo. ¿Qué reminiscencias de esa época podés leer hoy? ¿Hay algo en el sentir que te referencie con aquellos años? Bueno, todo es diferente, por supuesto, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero el hecho de la proscripción de Cristina, a lo primero que te hace recordar es la proscripción de Perón. Claro. Que estuvo 17 años proscripto. Así que es más que evidente, pero igual, son tan diferentes que... Pero vos fuiste parte de Tucumán Arde, ¿no? Si no lo tengo mal entendido. Sí. Bueno, ¿cómo fue eso en el contexto, digamos, de esa dictadura? ¿Cómo fue esa necesidad de poder expresar algo, pero en un contexto político muy adverso? Sí. Bueno, era una obra de información, sobre todo, de conocimiento, de investigación. Eso, básicamente. Roberto, última que te hago, ¿cómo imaginás el futuro? Digo, en un momento donde hay una crisis de horizontes de sentido, una crisis de utopías, y donde el arte aparece a veces como un vehículo para pensar escenarios posibles hacia adelante. ¿Cómo te imaginás un futuro un poquito más venturoso que el que estamos viviendo? Yo creo que siempre pensé que el futuro hay que dejarlo para más adelante. Bueno, nos tocará pensar el presente. Entonces, quiero agradecerte, Roberto, por esta comunicación con la Radio de las Madres, y desde ya decirte que cuando quieras está el micrófono abierto para que charlemos al aire. Bueno, muchísimas gracias. Abrazo grande. Hablábamos con Roberto Jacobi, sociólogo, artista conceptual, autor del poemario Diarios del Odio. Lo recomiendo, ayer lo veía que lo compartía Mariana, muy interesante, y también, entre otras, autor de algunas de las grandes obras de Virus. Hay que salir del agujero interior.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Hasta las 14, Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. 13:26 en la Radio de las Madres. Son un montón los mensajes que están llegando. Tenemos un breaking news, una noticia de último momento, que es que el juez Gorini, que estaría a cargo de dictar la prisión domiciliaria de Cristina, iba a tomarse unas vacaciones. ¿Cómo descansan los jueces? Dejate hinchar. El asado que me voy a hacer cuando le saquen la jubilación de privilegio a todos los jueces. Un mes de feria tienen, reverendos cararrotas. Un mes de feria tienen en enero y se van de vacaciones en el año. No se puede creer. Motivos personales. No se puede creer, vieja. No son laburantes, son jueces. Bueno, no me indigno al aire. Contá. No, pero ¿sabes qué? El reemplazo va a ser por Rodrigo Jiménez Uriburu. Es lo que se está discutiendo, porque si cancelaría su licencia, queda él y no Jiménez Uriburu. Bueno, porque la verdad que parece una chantada. ¿Sabes? A mí lo que me hacía pensar, hoy lo escuchaba a Roberto Caballero, que explicó quién era la familia de Rodríguez Uriburu, que fue uno de los jueces, también parte del equipo de fútbol que jugaba en la quinta de Mauricio Macri, que es esta idea del fusilamiento. Viste que el fusilamiento se fusila con varias balas que no son reales y una que es real, para que nadie de los que participa de ese fusilamiento sepa quién es el que termina dando la bala letal. En esta idea de, licuar las responsabilidades. Yo siento algo de eso también, ¿no? Que si bien ahora dicen que ya las tenía pedidas, claramente esto está planificado hace mucho tiempo, esto no está improvisado por parte del Poder Judicial. Esta idea de, yo un ratito la condeno, otro ratito vení vos, porque claro, esta gente que hace este tipo de tropelías son unos cobardes, que solo pueden sentirse seguros bajo el paraguas del dinero, y de las cosas que deben recibir a cambio de llevar adelante estas cuestiones que la historia se los va a devorar en la absoluta oscuridad. Por lo tanto, dice, yo un ratito, pero un ratito vos. Yo me imagino más eso, esta idea de la responsabilidad compartida. Sí, como diciendo, es mucha presión. Totalmente. Mucha presión la de este señor Gorini, insignificante para la historia, que ahora es el encargado de llevar adelante esta tropelía que es meter a Cristina intento de meterla a Cristina presa. Cristina, yo te digo, ya está libre.
Libre por lo que ¿Cómo está genera para la insistiendo historia? Saúl con la línea de Cristina libre? Un montón de mensajes. 11 3200 0530. Ofelia de Villa Ballester. Hola Jair y compañía, soy Ofelia. Paren de decir que hay que estar, ya lo sé. Pasa que justo el 18 me opero de la mano, programado hace más de un mes, estuve en todas las gestas, nunca falté, hoy me toca esto. Ofelia, te necesitamos de pie y fuerte, así que fuerza con esa operación. Cacho de Caseros, hola Jair, quisiera saber qué opinás de un informe que me manda sobre Frigerio. Bueno, me comprometo a verlo, Cacho, que ahora está viviendo en Entre Ríos, en María Grande. Francisco de Bellavista dice: Jair, se aprobó el socioambiental, ahora el juez debe aprobar la domiciliaria, era lo que señalábamos al principio del programa. Mónica de Almagro, estoy de acuerdo en la abstención, dice: si hay proscripción es una forma de deslegitimar los resultados, otro debate que se está colando a partir de una propuesta de Juan Grabois. Aldo de Constitución dice: Jair, otro tibio es Ricardo Alfonsín, dijo que no puede opinar porque no es abogado. Un abrazo. Claudio de La Plata dice: saludos a ambos y a la Feli. Polémico, supongo que entre las distintas alternativas que se analizaron entre quienes protegen y asesoran a CFK estuvo la de no presentarse para ser detenida, considerando una farsa al proceso judicial por el que fue detenida. Bueno, la verdad es que no lo sé, Claudio. Cristina siempre ha sido muy institucionalista y muy respetuosa de los procesos, así que no sé ni siquiera si fue una opción en la palestra no presentarse. No, claro, pero algunas cosas para decir. Lo de la abstención, lo voy a contestar de otra manera, porque por ahí puede ser una opinión. Hoy lo escuchaba a Rossi y él decía, bueno, el tema es a qué momento histórico obedece la proscripción de Cristina, porque no está proscripto todo el peronismo, ni está proscripto como opción electoral. Por eso hay que ser muy inteligente en la respuesta. Y yo creo que Cristina en ese sentido es más inteligente de todos nosotros juntos. No hay que contestar sobrado, porque podés quedar sobregirando en una sociedad que no la está pasando bien económica. Piensen ustedes que a Cristina le eligen dar el golpe, que ellos consideran el golpe final, muy, muy lejos de su gobierno. No es el mismo momento histórico, no es que la derrocan a Cristina al final del gobierno y la meten presa. Lo hacen después de un desgaste de más de 10 años. Tenemos que verlo en su contexto, en qué momento eligen. Y lo hacen con respecto a ella en particular. Hoy Agustín Rossi, cuando le preguntaban sobre la posición de Juan Grabois, él planteaba que el paralelo histórico lo veía en realidad en el 73, con Cámpora, donde no estaba más proscripto el peronismo, estaba proscripto solo Perón. Y se presenta Cámpora al gobierno para que llegase Perón al poder. Interesante lectura, ¿no? También la de Agustín Rossi, ex candidato a vicepresidente de Sergio Massa. A veces se nos olvida, ¿no?, que integró la fórmula presidencial el santafesino. Acá me dicen Jaime. Me encanta, en este programa me han dicho todos los nombres posibles. Jaime es uno nuevo, bienvenido. Jaime, el gobernador de Córdoba no es peronista, no esperemos nada, hay que combatirlo. Es de La Libertad Avanza, es lamentable que tengamos eso gobernando, todos empleados de Macri o de Mañeto, me dice Marcelo de Córdoba. Abrazo grande, Marce, para allá. Javier de Congreso dice: compas, plantear la abstención ahora me parece oportuno, después se verá, es parte de conectar lo que pasa con CFK con otras etapas de la historia argentina del siglo XX. Ante el fraude electoral, el radicalismo planteó la abstención revolucionaria, ante la proscripción, el peronismo planteó el voto en blanco. No, para mí es aparte no te lo van a aceptar, no te lo van a aceptar los intendentes, no te lo van a aceptar los gobernadores. Pensá ir a una elección donde vos le das todo, ¿qué te van a ganar? Todas las legislaturas. Y la verdad te destituyen. Es una jugada riesgosa. Digo, bienvenido a la palestra de que todo es posible en este momento, ¿no? Todos los análisis son posibles. Creo que la historia ha mencionado que está bien pudrirla un poco, está bien ir a disputar las instituciones también. Oscar Pérez nos dice, lo que sucede en Tartagal. Fernando de Quilmes, buenas, Jair, Julián, compas, vamos de Argelos, Yarlora, traidor de todo, y sionistas la van a pagar. Acá CRF dice, el rol argentino, bueno, no entiendo bien el mensaje. Hola, soy Sergio de Córdoba. ¿Por qué la radio se corta varias veces en el día en la FM Encuentro que la transmite? Acá responde Julián No Saúl. Podemos dar respuesta de otra radio. Responde FM Julián Encuentro, Saúl. vamos a hablar con FM Encuentro, que lo está Un abrazo a FM Encuentro si transmite este programa. Sí, claramente. Sergio de las Heras dice: quemar libros y partituras de música se volvió a repetir en el 76. Acá también nos dice
Marta, recuerdo a mi madre aterrorizada buscando los carnets de afiliación peronista para quemarlos, ni bien voltearon a Perón, muy chiquita y no puedo olvidarlo, muy traumático. Julia de Mar del Plata dice, asesinado Aramburu, ¿qué dijo ese columnista? Bueno, en relación a lo que traía Martín Piqué, yo le digo ajusticiamiento de Aramburu, ¿no? Algunos le dicen asesinato. Déjame retomar la idea de Ricardo Alfonsín. Yo escuché la entrevista ayer, más allá de lo que piensen los oyentes, no, yo creo que el argumento que expone tiene que ver con su posicionamiento político y no me parece que reste, al contrario, porque él no dijo no solo no leí la causa, lo que dijo es lo que hubiera correspondido a la Corte Suprema es que aceptara la causa, que la revisara públicamente, que nosotros lo hemos dicho ayer, en vez de utilizar el artículo 280, reverla. Y claro, reverla la causa. Creo que era la posibilidad que tenía el Poder Judicial de buscar un vehículo para salvarse en términos institucionales. Me parece que es una postura de una parte de la sociedad que por ahí no ve con los mismos ojos que puede ver por ahí nuestros oyentes a Cristina Fernández de Kirchner, pero que también hay que sumarla. Justamente lo que ahora hay que hacer es sumar, no hay que cerrarse por más que uno tenga razón. En política no alcanza con tener razón. Voy a tirar 2 mensajes que le pegan cerca a Julián Saúd. Adelante. Mario, Julián, por la campaña de los 100.000 suscriptores en YouTube, les sugiero que mejoren con un moderador. Hay que eliminar trolls y provocadores que vienen a bastardear en el YouTube de la radio. Quiero mucho a la 530, nos dice. Es un debate que tenemos. Una de si cal, banear o no a los... Una de cal, una de arena. Nati Saavedra. Felicitaciones a todo el equipo por la cobertura que están haciendo sobre Cristina. Martín en la calle es un capo. Qué mejor presentación que este mensaje que le llega a nuestro Brad Pitt de la zona sur de la Cava, Martín Suárez, que está ahora en la calle. Hola Martín, ¿en dónde estás ahora? Jair, Julián, seguimos aquí en las puertas de Mateu 130, en la sede del PJ Nacional. Importantísimo encuentro que se está llevando adelante. Coincido con lo que estaba diciendo Juliana, es hora de sumar, y por eso mismo ayer recordamos también otro encuentro que se realizó dentro de esta misma sede con todo, prácticamente el peronismo unido. Ahora está la pata sindical, también algunos funcionarios de la provincia de Buenos Aires, otros que vienen también del interior profundo de la provincia, y mañana, atención con esto, el propio gobernador Axel Kicillof y más de 50 intendentes también van a participar de un encuentro aquí en el PJ Nacional para diagramar todo el camino, como les adelantaba, lo que va a ser el reclamo a organismos internacionales para que empiecen a liberar a Cristina Fernández de Kirchner. Nos decía Hugo Yasky, que es el titular de la CTA en la hora anterior, de que, bueno, van a hacer exactamente el mismo recorrido, el calco que realizaron con el pedido de liberación de Lula da Silva, el actual presidente de Brasil. Así que hay 100% de posibilidades que salga igual ese recorrido en cuanto a pedido de liberación de nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Para que vean lo variopinto de este encuentro que se está llevando adelante en este momento en la sede del PJ, estuvo también invitado Claudio Lozano de Unidad Popular, que ingresó también, fue uno de los primeros en ingresar a la sede, diciendo de que, bueno, van a escuchar cuáles son las mociones del peronismo y también van a traer sus propios, digamos, puntos para que sean incluidos en esta inmediata liberación al pedido de reclamo internacional de Cristina Fernández. Lo escuchamos. Vamos a ver cuáles son las definiciones que tiene el Partido Justicialista. Nosotros creemos que lo central acá es la defensa de la democracia y creemos que necesitamos entender que si está pasando lo que está pasando es porque las expresiones del campo popular no hemos estado a la altura de las circunstancias y que lo que necesitamos es armar un gran frente que pueda en las elecciones de octubre del 25 derrotar a este gobierno, cambiar la composición parlamentaria y avanzar en el juicio político que nos permita terminar con esto. Todos coinciden, es juicio político a Javier Milei, el presidente, que ya tiene varias instancias de reclamos de juicio político, que ninguna se está llevando adelante lamentablemente, obviamente porque por un lado la Cámara de Diputados y Senadores no está abriendo este juego y por el otro está la justicia encerrada, no en perseguir a Cristina Fernández de Kirchner y no al presidente Javier Milei. Otro de los que ingresó también hace minutos fue Carlos Del Feo, el secretario general de la CONADU, que recordó en este contexto la crisis económica por la que están atravesando todos los docentes y no
no docentes universitarios. Hay un paro en este momento también universitario en toda la República Argentina, y que todo esto se da en un contexto de persecución y proscripción política. Lo escuchamos. Tenemos más de un 80% de los trabajadores y las trabajadoras debajo de la línea de pobreza, y la verdad que esto se va llevando a una crisis que es insostenible en las universidades. Salarios que no superan los 200.000 pesos por un trabajo semanal. La verdad que estamos perdiendo docentes y se está perdiendo la caída, el nivel académico, y eso sobre todo porque a la caída salarial se le suma una caída presupuestaria mayor aún, que hace que las becas estén congeladas, se va a haber problemas para funcionamiento de comedores. Entonces muchos estudiantes que empezaron el año ya lo tienen que abandonar. Y a esta situación de crisis económica, salarial, salarios prácticamente congelados, se le suma el agravante que es la persecución, el hostigamiento y la proscripción política de la máxima referente del peronismo, ¿no? Sí, es como la culminación de todo un proceso de autoritarismo que empieza con los decretos de necesidad de urgencia, sigue con el veto a las leyes, el apaleo a todos los manifestantes, la persecución, la falta de diálogo, el encarcelamiento o el apresamiento de un dirigente, como fue el caso de Graboy, sin orden judicial. Eso pasa en estado de sitio, nada más. Para que tengan una idea de cómo están los docentes, hablando con Carlos Del Feo, el secretario general de la CONADU, chicos, están volviendo a salarios en cuanto a niveles inflacionarios traídos a la realidad, ¿no? Al contexto, antes de que se redacte la ley de financiamiento educativo. Estamos hablando anterior al 2005, algo prehistórico prácticamente. En esa situación está la calidad educativa porque, bueno, por un lado vos tenés docentes mal pagos y por el otro pibes con hambre. ¿Qué es lo que puede salir mal? Todo. Docentes que no pueden enseñar en esas condiciones indignas de trabajo, y por el otro lado pibes que no pueden aprender, mejor dicho, porque los padres se quedaron sin laburo y obviamente van con hambre a las escuelas y universidades. Todavía continúa entonces el encuentro aquí en el PJ Nacional en Mateu 130, estará por terminar en aproximadamente 40-45 minutos, así que vamos a traer también las últimas novedades. Gracias como siempre, Martín, nuestro compañero Martín Suárez desde la calle con el móvil de la 530. Somos Radio AM530. Bienvenidos a la desinteligencia artificial. Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman y entradas por Passlight. El viernes 13 estoy en lo de Néstor haciendo resistencia con humor. Y el sábado 14 estoy en la Flor de Barracas porque el sur también existe. Desinteligencia artificial. 90 minutos de humor para aliviarte de la realidad. El viernes 13 en lo de Néstor, el sábado 14 en la Flor de Barracas. Las entradas al 11 35 90 57 45 o por Passline. Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman. Entradas por Passline. Falacias libertarias. Cómo evitar caer en la estafa de moda. El libro de Guido Agostinelli que anticipó las políticas libertarias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada, 12 de octubre 632 en Avellaneda. Somos Radio AM530. De 12 a 14, Bonavita en la 530. Construimos comunidad. AM530. Buscamos la verdad. Siempre. IFES.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Fuiste muy lejos. Carlos García en su CD Influencia. Este CD me marcó mucho a mí porque a mí me lo hacía escuchar mi viejo, a Charly García, Sui Generis, 20 grandes éxitos de Sui Generis. Qué CD que me quemó en la gorra a mi viejo. Le agradezco, Marcelo, un beso grande. Pero este CD es más contemporáneo a mi preadolescencia, ¿no? Y es un Charly que vuelve a retomar esta lógica, digamos, de la canción más Beatles. Porque él venía de una zona de Say No More y vuelve a retomar. Esta canción incluso es un cover, que es lo que tiene Charly, que me parece maravilloso, que es que agarra temas de otros y no solo por la traducción. Ayer hablábamos en el caso del Beach Boys. De Beach Boys, cómo había traducido la letra, sino en cuanto a cómo se apropia, ¿no? Esta idea de poder apropiarse de canciones que son indiscutiblemente de él, pero no. En este caso, Influencia es un tema de otro músico. A ver, ¿suena el original? No. Pero fíjate, es más linda la de Charly. ¿De quién es esto? De acá puedo encontrar una obra maestra de este tipo. Dortmund, googlealo. Vayan. Abrumadoramente mejor la versión de Charly. ¿Qué es esta cagada? Diría. No le quiero faltar el respeto a Todd Rundberg. Pero ¿cómo es un tipo que puede bucear en la música incluso desconocida para los mortales y encontrar y decir, che, acá hay una joya, pero es así?
Ah, mirá esto. No voy a hablar arriba de esta canción. Impresionante. Tiene una este CD tiene una reversión de este propio tema gospel, ¿no? Digo, para sacarse realmente el sombrero frente a Charly García, mientras su homónimo la busca. Dos noticias que pasaron desapercibidas. Primero la de la inflación, 1.5 de inflación, que realmente mientras Cristina está sopre, Irán está recibiendo misiles de Israel y Javier Milei recibiendo el premio a la falopa libertaria en España, pasó bastante desapercibido. 1.5 de inflación, digo, a costa de todo lo que estamos viviendo, de que el único precio de la economía que controla el gobierno es el de los salarios, pero vale la pena ponerlo sobre la palestra porque se la nota en las positivas este gobierno, que asimismo sigue endeudando a la Argentina, hay conflictos laborales a donde quiera que veas, pero bueno, también para entender cómo se construye la legitimidad de este gobierno, vale la pena volver a traer 1,5% de inflación, número que celebran desde la oficialidad gubernamental. Claro, porque la batalla es cultural, es también para poner el cuerpo, como lo hace Cristina, pero también es semiótica. El índice de 1,5 dice, bueno, perforaron el 2%. Lo que pasa es que en el contexto económico de la Argentina, ese 1,5 es mala noticia, porque es desplome del consumo. La gente por eso ve el número, pero no condice con la realidad. Yo ayer veía una publicación de inquilinos agrupados, donde planteaba, bueno, 1,5 la inflación, pero 7% de aumento en alquileres. Y no hablamos en este segmento del tema de las expensas. Yo algún día, después de los jueces, los administradores de consorcio están en mi lista de la ira y el revanchismo. Obviamente que están muy lejos de los jueces, ¿no? Pero los administradores también me caen mal. Perdón si hay algún administrador de consorcio compañero y buena onda que escuche este programa, pero el tema de las expensas algún día lo trato en terapia, algún día lo voy a tratar acá al aire. Otra noticia que no salió en mucho lado, pero mirá la dimensión, a veces nos quejamos acá de la interna, mirá la dimensión de la interna en Bolivia. 5 muertos por choques entre policías y seguidores de Evo Morales. Decí que acá estamos en la cúspide del bardo, no nos entra una más, pero 5 muertos en el día de ayer en Bolivia, te la cuento cortita, tiene que ver con una protesta de los seguidores de Evo Morales exigiendo la posibilidad de que sea inscrito como candidato para las elecciones de ahora de agosto, y el gobierno que le dice, no muchacho, no se puede. 4 policías y un civil que fallecieron en el día de anoche, en la jornada de ayer, perdón, no fue a la noche, fue durante el día, en las manifestaciones que se vienen dando y con, bueno, amenazas cruzadas, por supuesto, entre el gobierno que preside Luis Arce y la oposición que emergen del propio MAS ISP de Evo Morales. Veremos cómo va esto, porque los que se están regodeando son los candidatos de la derecha, Manfred Reyes, que suena con muchas posibilidades. Digo, si entre ellos se pelean, los devoran lo de afuera, José Hernández, siglo XIX, ¿no? Definitivamente. Por eso, volviendo al dato de inflación, que me parece central para poder entender los próximos pasos, me parece que el peronismo, además de organizar un plan de lucha, de unificarse, tiene que también salir a construir cuáles son los ítems, ese programa, pero que se traduzca en una discusión pública. Hoy hablar de la inflación no surge efecto, porque como está calculada no pondera la realidad que tenemos. Perdóname, yo 1,5, yo hago las compras en mi casa. La carnicería, 1 kilo de carne está 14 lucas, como algo barato. 14 sacaste un buen precio. Sí, 14, 15, estoy hablando de un corte por ahí el más barato. Escuchame, quise hacer mondongo, no está más barato el mondongo, estamos hablando de un estómago. Dejate hinchar, la paleta, que siempre fue un corte relativamente barato, porque no te va ni al lomo, ni al vacío, ni para arriba, 13 lucas, 14 lucas la paleta, un churrasco. Porque es el mismo fenómeno del menemismo. En el menemismo no había inflación y las cosas salían todo por 2 pesos o por 4, pero había que conseguir esos 4 pesos. Hay que conseguir 15.000 pesos para comprar 1 kilo de carne y todo lo que implica, porque no es solo la carne, sino, estamos hablando, yo pienso en familia, estamos hablando de mucha gente. Nosotros somos 5, 1 kilo de carne no te alcanza. Obviamente. Entonces, bueno, ¿cómo lo estirás? Todo lo que sale alrededor
de esa compra. Hoy menos de 5.000 pesos en la verdulería, te llevas una bolsita. Hubo un tiempo en este país en que uno pensaba, mira, de hambre nunca me voy a morir, porque ir a la verdulería era realmente accesible, ¿no? Resolvías un arroz, un guiso, y bueno, sabía que por lo menos no ibas a morir de inanición. Hoy en día ir a la verdulería es casi como ir a la carnicería, digo, y ni hablamos de una pechuga de pollo, que siempre históricamente había sido mucho más accesible, hoy también, y pasate por una pescadería, tenemos kilómetros y kilómetros de costa. Eso es inadmisible en la Argentina. Sigue siendo un producto por eso caro. el desafío a través de la liberación de Cristina, y me parece que eso Cristina lo entiende muy bien, y es lo que cuentan todos los que se acercaron a ella, es pensar cuáles son esos puntos centrales para una nueva Argentina. Porque el tema no es si cuando llega el próximo gobierno peronista busca un indulto o una amnistía a Cristina. No, reforma del Poder Judicial. Pero hay que decirlo ahora. Bueno, Alberto nos había dicho esto. Alberto en la plaza, ¿no? Dijo, yo voy a reformar el Poder Judicial. Sí, claro. Ahora Victoria Tolosa Paz está cruzando a Grabois. Me parece que no necesitamos más señoras de country encabezando listas, pero ese debate lo dejo abierto. Muchos mensajes que nos llegan. Fidel dice, según Dalmiro Sanz, lo contrario del amor no es el odio, sino la indiferencia. Dalmiro Sanz, gran dramaturgo, alguna vez actué la obra ¿Quién yo? Y también tiene mi faceta actoral, tiene un buen libro que se llama Carta abierta a mi futura ex mujer. Augusto de Caballito. Pará, porque el tema del amor y el odio me parece central, central, porque es así, el odio es parte constitutiva del amor, o sea, uno para poder amar tiene que odiar. Esta idea de enfrentar al amor y al odio me parece una idea discursiva que fue potente, pero en realidad se aleja mucho de lo que realmente pasa, porque es parte constitutiva del ser humano el odiar. Uno tiene que poder discriminar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Lo decía Jacobi al aire, etos y tánatos, ¿no? El amor y la muerte, lo decías vos mismo, sí, ¿no? Claro, acá decían la indiferencia. Así. Bueno, ¿te acordás bienvenido cómo siempre empezamos esta semana? Vos dijiste, ¿cómo hacemos para calentar? No me acuerdo. Bueno, hay que empezar a buscar enemigos. No hay manera si no volvemos a decir, Mañeto es el que se quedó con Entel. Mañeto, devolvé Entel. Mañeto, ¿qué te parece? Techín, devolvé Altos Hornos Zapla. Loco, devolvé los caños sin costura. Digo, si no empezamos a identificar quiénes son los que están del otro lado, bueno, no podés construir un programa, se construye primero diciendo que no. Y si no definís qué es lo que no. Totalmente. Elstein, un saludo al banco hipotecario que te quedaste ahí en alguna mesita. Augusto de Caballito también, que manda saludos, dice no al fascismo, fuera Milei, no hay que pagar deudas contraídas contra la Constitución. Diego de Corrientes, que le gusta mucho tu participación en el programa. Julián Saúd, decíamos hace poco, dos datos importantes antes de cerrar el programa, después si ya metemos unos mensajes más. El juez Gorini, que se iba a tomar una licencia en España, cuando no, un juez, no sé qué tendrá que ir a hacer España, que no lo puede resolver acá en el barrio de Montserrat. Suspendió su licencia, confirmado, y también confirmada el apto del departamento de Cristina en caso, tomémoslo con pinzas, de que se habilitase su prisión domiciliaria. Eso habla de las presiones que suponen una Cristina que está muy por lo que algunos querían, está más que activa, y evidentemente, como les molesta sus salidas al balcón, uno lo puede ver repetidamente las noches llorando y pidiéndole a la justicia que no puede estar en el balcón. Bueno, lo mismo pasa con este juez, que también es parte del ariete que la está poniendo en prisión. ¿Cómo? Sí, que es parte del ariete pidiendo una licencia que la tuvo que rever. 2-3 mensajes más me meto y ya nos vamos con vos, Charlie. Como siempre, muy bueno el programa. No concuerdo con lo de Alfonsín, no es momento para tibios, debe haber rechazo y punto, nos dice Horacio de Alejandro Korn. Buenos días, buenas tardes amigos, escuché que está por desatarse una epidemia de tropiezos y caídas accidentales en la calle sobre periodistas que festejaron la condena de Cristina. Los mismos provocarían rotura de costilla. No, mandale un beso a todo. Bueno, Diego, que le gusta
Le gusta el grito del sur, nos recomienda algunas cosas, le gusta mucho tu participación también, Juli. Hola, Jair Sibel. La abstención no es buena idea, lo sería si el adversario tuviera lo más elemental noción de moral, vergüenza y humanidad, pero no es el caso, sería entregarnos con las manos en la nuca a los más perversos deseos de los psicópatas, nos dice Nico desde Salta, te mando un beso grande, Nico. Norma de la Paternal también dice que el esposo de Vidal es ese Quique que recibió de parte de Macri un tongo inmobiliario, lo dijo Bertoya. Pame de Quilmes, inmejorable la versión de Charlie, nos dice un crack lejos. Acá, chicos, no sabía lo de influencia, creía que era de Charlie. Aguante la radio, gracias Eve. ¿Qué suena de fondo? Sonora Dinamita y todo el pueblo que baila. Ya la hacemos bailar hasta Calamaro. Mirá, Calamaro, ¿dirá algo de la prisión a Cristina, Calamaro? Bueno, déjalo ahí. Isaac desde Nueva York también, que manda muchos saludos, dice ahora el partido judicial logra ordenar la interna peronista y logra la unidad de todo el campo popular y combativo. Mónica Pérsico, estoy de acuerdo con vos, los administradores son lo peor. Mi psicóloga me dice que es el segundo tema más tratado. Listo, abrazo grande para todos los administradores de consorcio. Charlie Escalante en la operación técnica, Vicente Castro en el YouTube, Mariana Collante, Lauda Silva, Luchito Murad en la producción. Gracias, querido Julián Saúl, por acompañarnos en esta semana tan sensible. Gracias a usted por darme esta posibilidad de hablar esta semana, la verdad, un placer. Inolvidable, muy buena tu presencia, beso grande de corazón a Felicitas, que ya está mejor y que vuelve el día lunes. Mi nombre es Jair Sibel, quédate que ya llega el crack de Carlos Polimeni a la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Chau, buen fin de, nos vamos bailando. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras?